abril del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar de vuelta junto a ustedes y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. Autorizado por el estado de excepción, el presidente Moreno ha presentado dos proyectos de ley de urgencia económica simultáneamente. La Asamblea podrá aprobar los dos para que los reforme el veto, los rechazará pudiendo provocar una muerte cruzada o aprobará solamente el de reformas y rechazará el de impuestos. Lo vamos a conversar también con el ministro. Hoy estará además con nosotros René Ortiz, el ministro de Energía, de Hidrocarburos y exsecretario general de la OPEP. Él ha asumido el Ministerio de Hidrocarburos en la peor crisis de 48 años de era petrolera, sin oleoductos, sin refinería, con desplome de precios y sin producción. Es hora de reformas estructurales. Lo vamos a revisar. El gobierno no descartaría una eventual muerte cruzada por falta de apoyo en la Asamblea a los proyectos de urgencia económica para enfrentar la crisis por el coronavirus. El presidente de la Asamblea, César Litardo, criticó esta posibilidad por considerarla desestabilizadora. El sábado el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, calificó los proyectos y remitió a las comisiones respectivas para el análisis. Durante un conversatorio con periodistas, le consultaron a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre la posibilidad de una muerte cruzada en caso de no existir apoyo político a los proyectos económicos urgentes enviados a la Asamblea para superar la crisis. Si es que los empresarios, los ciudadanos, los trabajadores, la Asamblea le dicen que no al gobierno, no se lo están diciendo al gobierno, le están diciendo al país. Pero vamos a asumir la responsabilidad y hacer lo que sea necesario para darle al país una salida. La Constitución le faculta al presidente de la República disolver la Asamblea cuando a su juicio se hubiere arrogado funciones previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. De darse, en un plazo máximo de 7 días, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esto lo puede hacer en los 3 primeros años de gobierno, es decir, para ello al presidente le quedaría 36 días. El titular de la Asamblea, César Litardo, reaccionó ante esta posibilidad. Es totalmente insensato, es totalmente fuera de lugar. El país sufre una crisis sanitaria, el país sufre una crisis económica. Es improcedente intentar también llevar al país hacia una crisis política. La muerte cruzada no es una facultad exclusiva del presidente. También lo puede hacer la Asamblea destituyendo al mandatario con el apoyo de 91 legisladores por 2 causales. Arrogarse funciones, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional y por grave crisis política y conmoción interna. De igual forma, el Consejo Electoral tiene el mismo plazo para convocar a elecciones. En medio de este debate, el Consejo de Administración Legislativa calificó los 2 proyectos urgentes del gobierno, pese a los cuestionamientos que hay en las bancadas. Las comisiones de régimen económico y de desarrollo económico iniciarán el tratamiento de los cuerpos legales. La Asamblea tiene plazo hasta el 15 de mayo para aprobar, modificar o negar los proyectos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según la Constitución, el estado de excepción le permite al presidente de la República presentar al mismo tiempo más de un proyecto de ley de urgencia económica y por eso es que presentó 2 que el CAL tramita ya en 2 comisiones. La de desarrollo económico, ese proyecto humanitario, y en la de régimen económico, el proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Un gusto saludarla y un saludo a la audiencia también. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera vez desde que usted es ministro que el comité empresarial que usted presidió se opone radicalmente a un proyecto de urgencia económica. ¿No están de acuerdo, ministro, con las contribuciones de personas y empresas porque creen que en una crisis de iliquidez como la que se está viviendo, más tributos es agravar aún más su situación? Y no son los únicos. Puede que no tenga el apoyo en la Asamblea tampoco, ministro. ¿Qué tienen previsto ante ese escenario?
Gracias, Stephanie. Nosotros creemos que esto ya es parte del debate que tiene que trascender en el país más allá de las posiciones individuales, todas legítimas, por supuesto, y comprensibles. Pero la realidad es una realidad que está acotada por todas las restricciones que tiene el país. El país tiene poco financiamiento, acceso a financiamiento externo, no tiene recursos que hayan sido ahorrados en el pasado. De hecho, es parte de la tarea de este gobierno de corregir esos déficits para llevar a tener recursos. No tenemos tampoco reservas internacionales en los niveles adecuados para lograr sostener una crisis de esta magnitud, con lo cual el escenario es muy complejo y no es que el gobierno está planteando esto porque existan muchas más alternativas, al contrario, lo hace porque no hay más alternativas para lograr redistribuir de mejor manera los recursos que administra el Estado, por un lado, es decir, distribuirlos de otras áreas hacia la salud y hacia la protección social. Y en el caso de la cuenta humanitaria, lo que hemos planteado básicamente es un concepto de solidaridad, que las personas que más ingresos tienen o que tienen un ingreso estable puedan aportar para aquellas personas que no tienen alimentación, que no tienen ningún ingreso diario en estas circunstancias por la paralización de la economía. Y en el caso de las empresas, que las empresas más grandes que han tenido utilidades en el último año puedan apoyar a las empresas más frágiles. Son utilidades superiores a $1 millón. Obviamente habrán excepciones en unos casos. Sobre eso le iba a preguntar, pero antes, ¿cuál va a ser la respuesta, ministro de la Asamblea? Vamos a hablar sobre eso más adelante porque estamos a la espera de eso, pero lo último que mencionaba, esas contribuciones también para las empresas sobre las utilidades, prevé estas reducciones o exoneraciones en caso de que hayan sido afectadas por el virus, pero el 70% de las empresas en el Ecuador han estado paralizadas y afectadas. ¿Cómo van a hacer esas excepciones para que mañana no sean a dedo escogidas o con favoritismos? Porque también eso ya hemos visto. Perdón, Stephanie, no sé dónde se lo habrá visto eso, pero al menos en nuestra administración yo puedo dar fe de que no ha sido así. Esta contribución, en el caso de las empresas, aplica al 0,9% del total de empresas. Insisto, el 0,9% del total de empresas. Es decir, estamos hablando de 1.200, 1.300 empresas, de 120.000 empresas. En consecuencia, este criterio que usted bien plantea, que 70% de las empresas que están paralizadas no va a tener que hacer esa contribución, la mayoría de ellos. Pero, por ejemplo, asumamos que una empresa del sector florícola tuvo ganancias por más de $1 millón. Es un sector que definitivamente no va a poder hacer esa contribución por la magnitud de la crisis que ha tenido que enfrentar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un sector que ha estado activo durante esta crisis, como sectores que han estado proveyendo de alimentación, de insumos, etcétera, etcétera, o pensamos en el sistema financiero, o pensamos en el sector minero, por ejemplo, son sectores que tienen la posibilidad en este momento de hacer esa contribución. Los parámetros específicos para que no exista esta discrecionalidad que usted bien plantea, que no puede darse, son parámetros de la reducción de las ventas entre el periodo actual comparado con el periodo del año anterior, es decir, fijar un umbral que en función de la caída de las ventas permita discriminar a todas aquellas empresas que no tienen la liquidez aun cuando hayan tenido la utilidad. Ese es un concepto válido y por eso nosotros incluimos la necesidad de hacer excepciones, porque de lo contrario estaríamos forzando mucho más a aquellos sectores que aun cuando hayan tenido utilidades hoy no tienen la liquidez. El sector florícola es un claro ejemplo, veíamos un reportaje hace unos minutos de aquello. Entonces, el objetivo de esta contribución del lado de las empresas es que las empresas más grandes que han tenido utilidades superiores a $1 millón puedan soportar también a las empresas más frágiles. El Ecuador no estaría en esta situación, Stephanie, si es que tuviéramos la cantidad de recursos para invertir como lo están haciendo otros países. Bueno, justamente a eso iba, ministro, porque en efecto estamos pasando una de las peores crisis económicas. La contracción prevista para Ecuador es mayor que cualquier otro país de la región. Se nos han caído las exportaciones, los ingresos petroleros, los ingresos fiscales. No dejaron salvavidas o reservas para usar en una emergencia como lo están haciendo otros países. No tenemos ahorros y no podemos imprimir dólares. Entonces, las medidas que ustedes están anunciando son
de sobrevivencia para los próximos meses. Pero ¿qué viene después, ministro? Porque hay la decisión para las reformas estructurales, laborales, tributarias, el tema de subsidios a los combustibles, que es lo que necesita el país. Sin duda, Estefanía, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que el Ecuador tiene que levantar la mayor cantidad de recursos de apoyo internacional, ¿sí? Y esa es la tarea a la que estamos este momento abocados. Es decir, que todos los recursos internacionales con las mejores condiciones posibles en un escenario tan complejo, lleguen al Ecuador. No hay otra alternativa. Si el Ecuador no tiene esos ahorros para invertirlos ahora y tenemos que levantar la mayor cantidad de recursos. ¿Para qué? No solamente para sobrevivir y para resistir en esta época de confinamiento, sino para reactivar la economía, para lograr levantar a la economía de un proceso tan duro como este. Pero en la recuperación, que es el tercer componente de nuestro plan, están las reformas estructurales. Y por eso, Stephanie, dentro de la reforma que hemos enviado a la Asamblea de la Ley Humanitaria, hay un capítulo muy importante que busca el acuerdo entre las partes. Asumamos por un momento que el Ecuador tiene muchos accesos a financiamiento y que tiene ahorros. Incluso en esas condiciones, el cambio, el shock de oferta que ha recibido el Ecuador es de tal magnitud que demanda la posibilidad de que se adapten tanto entre trabajadores y empresas, arrendatario y arrendador, entre acreedor y deudor, que se adapten las nuevas condiciones. Allí el acuerdo entre las partes es muy importante porque es un acuerdo que busca salvar los empleos, pero también es un acuerdo que va a recibir o aquellas empresas que lleguen a ese acuerdo, que lo necesiten a ese acuerdo, van a recibir apoyos estatales para que puedan mantener. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de incentivos o apoyos podría dar el Estado, es decir, el gobierno? Porque una cosa es decir que esperan que se logren acuerdos entre empleadores y trabajadores, pero luego es qué medidas reales de cambios en temas jurídicos incluso están haciendo. Digo esto porque ya estamos mal, ministro, pero desde varios sectores les están advirtiendo que si no toman medidas radicales, la economía puede colapsar aún más. Stephanie, el proyecto de ley humanitaria tiene un componente muy importante en el campo laboral, justamente para que exista esta posibilidad de entendimiento entre trabajador y empleador. Y esta es una demanda no solamente de los empresarios, también de los trabajadores, porque ante las circunstancias actuales, la posibilidad de quedarse sin empleo, frente a sentarse a acordar de manera cooperativa y de manera equitativa, la segunda es evidentemente la mejor opción. Y de esa manera se logra un acuerdo temporal que permita reflotar a las empresas. Entonces, ¿qué tipo de incentivos? Por ejemplo, la cuenta humanitaria, que esperamos que tenga esta contribución empresarial, también será alimentada de recursos que vengan de los multilaterales. Estamos hablando del orden de 500, de 1.000 millones que pueda tener en total esa cuenta humanitaria inicialmente. ¿Para qué? Para que tengan las empresas créditos a una tasa muy baja o incluso a tasas de interés del 0%, es decir, a tasas de interés subsidiadas por el Estado, pero que sean de rápida activación, de liquidez inmediata para garantizar, por ejemplo, un porcentaje específico de la nómina o, por ejemplo, la nómina completa durante un periodo más corto. Esos instrumentos van a estar disponibles para aquellas empresas que lleguen a acuerdos cooperativos y que lleguen a acuerdos justos y equitativos. Hay que mantener un balance. El Estado propone esta reforma para que se puedan dar esos acuerdos en materia laboral particularmente, pero en otras materias también. Y de esta manera, o por ejemplo el tema de las escuelas y colegios privados, pero de esta manera que todos aquellos que lleguen a acuerdos cooperativos tengan un estímulo del sector desde el Estado, que son básicamente recursos frescos para que pueda sostener su actividad económica. Eso serían también, tasas preferenciales también sí, desde el sector público. Ahora el gobierno ha establecido apoyo del sistema financiero privado, diferir los pagos o las obligaciones, pero hace falta todavía desde ese sector líneas de crédito, tasas de interés igual, preferencial, rebajado después de estos meses que están planteando, ¿o les preocupa que se ponga en riesgo al sistema financiero privado? Mire, yo creo que es importante destacar que el sistema financiero está
en una posición sólida y eso ayuda evidentemente a frentear de mejor manera esta crisis. Nosotros estamos trabajando con las ventanillas privadas de los organismos multilaterales y con la Agencia de Cooperación y Desarrollo Financiero de los Estados Unidos para atraer más recursos por el lado privado. Eso tiene que llegar por el lado privado y eso ayudará a tener programas con mejores costos y de mayor acceso para las MIPYMES particularmente. Pero ese es un trabajo que se hace por una cuerda paralela para que las empresas y las personas más vulnerables, particularmente mujeres emprendedoras, por ejemplo, puedan tener acceso a recursos más baratos. Allí estamos trabajando, hemos tenido una nueva respuesta inicial, hay que terminar de estructurar el programa, hay muchas alternativas. Una alternativa que estuvimos explorando, por ejemplo, la semana anterior con una de estas ventanillas privadas es la capacidad de proveer rápidamente financiamiento a grandes empresas que tienen muchísimos proveedores y que esos proveedores puedan hacer un factoring a través de estas empresas grandes, es decir, que tengan la capacidad de vender sus facturas con descuento. Entonces, son instrumentos que están en línea de desarrollo y que en la medida en que se vayan concretando específicamente nosotros los iremos anunciando. Pero nuestro enfoque prioritario, este momento, Stephanie, está en la búsqueda de recursos para lograr atender la emergencia. Y eso se hará desde la creación de esta cuenta humanitaria que han dicho va a ser administrada por representantes de la sociedad civil. Ahora, ¿cómo van a transparentar esos pagos? Porque lamentablemente aquí tenemos la experiencia, lo ha visto usted también, de la cuenta del terremoto que terminó en otras manos, que quisieron llamar a la solidaridad y lo que menos fueron fue solidarios. El presidente dijo que iba a hacer esa cuenta, me refiero ahora, para salud, para alimento y para empleo. Pero luego dijeron que iban a necesitar 300 millones de dólares para garantizar más deuda en estas condiciones. Perdón, no sé a qué se refiere en la última parte, Stephanie, de este tema de garantizar deuda. Dentro de los fondos que se están destinando para la cuenta humanitaria, hablaba usted, ministro, de la necesidad de establecer unos 300 millones de dólares como garantía para acceder a nuevos fondos de endeudamiento. No, parece que ha habido un error de interpretación, Stephanie, en el diseño de los programas financieros. Lo que se está buscando es que puedan ser no garantías para que el Estado se endeude más, ni mucho menos, sino alimentar fondos de garantías para que las empresas puedan tener mayor acceso a crédito. Pero eso no es garantía para que el Estado se endeude. Entonces, yo veo que aquí seguramente hubo un error de interpretación, de comunicación o de generación del mensaje, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Les preguntaron los presidentes de las cámaras justamente porque tenían esa duda y contestaron ustedes que sí. Entonces, aclarando eso, ¿no sería para más deuda del Estado? No, bajo ningún concepto, Stephanie. Esto nunca ha sido planteado, insisto, posiblemente un error de comunicación, pero no está diseñado así, ni está pensado, porque la idea es de personas a personas, de empresas a empresas. Y dentro de eso, un esquema es que la garantía de créditos dentro para que las empresas puedan tener acceso a financiamiento pudiera ser una de esas vías. Ahora, ministro, si los proyectos urgentes no llegan a ser aprobados por la Asamblea, el Ejecutivo tiene la posibilidad de disolverla por obstaculizarlo. En su última cadena de televisión, el presidente dijo lo siguiente, escuchemos. Veo con satisfacción que el diálogo continúe en la Asamblea. ¡Qué bien! Tengan la seguridad de que gracias a esa postura, que es democrática, podremos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley, sin ideologías, sin personalismos. No es el momento para ello. Y por favor, si no ayudan, no frenen el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben. Pero ya hemos escuchado la posición de la Asamblea, desde el propio oficialismo, de hecho, que no están de acuerdo. Si no llegan a haber acuerdos, ¿tienen ustedes otra alternativa o se ha planteado el gobierno gobernar sin Asamblea o por vía decreto? Stephanie, yo creo que hay un espacio importante para el diálogo en este momento. El día de hoy hemos sido convocados a las dos comisiones, la que tramita cada una de las leyes, y al menos en los diálogos que he tenido yo durante estos días veo que hay voluntad de llegar a un acuerdo porque el país lo necesita. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. En algunas habrá posiciones extremas, en otras habrá posiciones de búsqueda de consensos,
pero nosotros creemos que va a haber un tratamiento ordenado de la ley, va a haber, hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, un planteamiento que se hacía, una preocupación respecto de que las personas que no tienen ingresos fijos por relación de dependencia tendrán que tributar sobre el ingreso del 2019, cuando ahora no han recibido ningún ingreso. Nos parece una observación completamente válida y tenemos que acogerla y hay que resolver eso porque efectivamente hay un error allí. Pero ese es justamente el debate democrático. Hay bloques de partidos que dicen $500 es muy bajo, deberíamos empezar por los $700. Pues bueno, hay una alternativa, hay otros que plantean que deberíamos empezar por los $10,000 de ingreso. Yo creo que esa es la discusión a la que tenemos que llegar y nosotros somos optimistas de que vamos a tener, en el marco obviamente de un debate y donde haya que hacer ajustes a la norma por los aportes que se vayan dando, yo creo que vamos a tener estas normas en adelante aprobadas. Creo que es muy pronto anticiparse sobre el escenario de no aprobación porque eso puede incluso limitar el ambiente en este momento. Yo creo que hay que debatir, hay que discutir, hay que acordar y sacar adelante las dos leyes. La otra ley es muy importante también porque es parte de esas reformas estructurales que usted mencionaba, Stephanie, para que no vuelva a pasar lo que está sucediendo ahora. Esa ley, por ejemplo, incluye techos presupuestarios, incluye una planificación presupuestaria mejor, incluye también la posibilidad de tener un orden para estabilizar fondos de largo plazo e incluye cosas importantes que le faltan a la estructura normativa del Ecuador, como por ejemplo las coberturas petroleras o los seguros petroleros. ¿Qué habría pasado si el Ecuador en estas circunstancias habría tenido una cobertura petrolera? Evidentemente no tendríamos esta caída tan abrupta de los ingresos por la caída del precio del petróleo. Entonces, esa ley es una ley estructural que va a cambiar las finanzas públicas en el mediano y en el largo plazo y que tiene que ser tratada con igual seriedad que la ley emergente que es la humanitaria. Y usted se refería a las demás reformas estructurales. Por supuesto que estamos trabajando en ello. Vemos una oportunidad, por ejemplo, el tema de combustibles, que seguramente lo analizará el ministro de Energía. Hoy por hoy los combustibles, particularmente la gasolina extra, estaría a un nivel inferior. Si estarían liberalizados los precios, estaría a un nivel inferior del que actualmente está. Y por eso es que sería la oportunidad para trabajar en esa focalización. Sobre eso conversaremos en nuestra próxima entrevista. Por ahora lo quiero agradecer, ministro Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Stephanie, muchas gracias. Solamente cerrar con un par de datos que considero importante. En las últimas semanas se han entregado cerca de $400 millones ya al sector de salud para insumos, dispositivos, personal, etcétera, etcétera. Se han levantado más de 460 millones de financiamiento adicional a través de los multilaterales y este año es el año en donde más inversión se ha tenido en el sector de salud en el primer trimestre en ejecución presupuestaria de toda la historia de los últimos 10 años. Estamos volcando todos los recursos para ello y también para protección social. El ministro acompañándonos hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 24 minutos y frente a la catástrofe que sufre el pueblo ecuatoriano con un coronavirus que no discrimina, se elevan también llamados a la unidad de todos los sectores políticos. Sin embargo, en sus posiciones se observa un fondo ideológico. Alfredo, buenos días, te saludamos. Buenos días, Steffi. Buen inicio de semana. Buen día a todos. La solidaridad ya existe, aunque en cada uno por diferentes motivos que van desde la compasión al pánico. Esto no significa que debe acatarse ciegamente lo que el gobierno decida, ni tampoco que cada uno repita automáticamente sus convicciones ideológicas, políticas y económicas, las cuales naturalmente viven en el pensamiento de cada persona. También es fundamental tener presente que esta es una situación inédita, no prevista por ningún ideólogo ni pensador. La unidad precisamente se requiere para deponer prejuicios, tomando en cuenta las sugerencias y las angustias de todos. En eso debe consistir el liderazgo que se espera y se reclama. La forma más razonable de ejecutarlo es una mesa de trabajo sin exclusiones ni tampoco con demoras inútiles, con el gobierno dando ejemplo. La catástrofe demanda acciones inmediatas
con solidaridad y pragmatismo, como cuando coincidían ante la crisis de la deuda hace 40 años, tiranos de un extremo o de otro, como Augusto Pinochet y Fidel Castro. Ahora, nuevamente, todos estamos embarcados en la misma nave. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará René Ortiz, el ministro de Energía. La industria petrolera en su peor crisis. Deben venir reformas estructurales también. Regresamos. La preponderancia del petróleo en la economía vivida por el Ecuador desde el año 72 está en su peor momento. Primero, el desplome del precio internacional del crudo, la pandemia, luego la interrupción de 2 oleoductos que se rompieron, una refinería que dijeron repotenciar y ya no sirve, la producción petrolera prendada a China para pagar más deuda y ahora sí en que podamos cubrir los costos de producción con la caída en los precios de exportación. René Ortiz, ministro de Energía, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días también. La tenemos difícil. Primero hablemos sobre las alternativas ahora para reformas estructurales que necesita implementar el gobierno. ¿Es momento ya, ministro, directamente, es momento ya de focalizar los subsidios? Sí, este es el momento histórico, no solamente con el propósito de sincerar la economía. De todos lados de la economía del Ecuador hay una enorme preocupación de esta forma de mantener los subsidios de manera generalizada. Entonces esto ha dado lugar a una serie de abusos, de corruptelas, que inclusive en plena pandemia, frente a esta situación tan grave como la que estamos todavía atravesando, que es la pandemia sanitaria, hemos tenido abusos de personas, de comerciantes, de distribuidores de gas, por ejemplo, vendiendo a $7 el cilindro, que les cuesta $1.60. Esto es un abuso terrible. Tomé la decisión inmediatamente de cancelar ese puesto de distribución, retirar los cilindros, y no va a creer usted. La reacción inmediatamente después fue en los mercados el perifoneo de camionetas diciendo gas, gas, gas a precios oficiales. Yo nunca he escuchado una propaganda de esta naturaleza, ¿no? Gas, gas a precios oficiales. Bueno, regresando al punto, es gravísimo. Hoy día está registrando $15 por barril. La cotización más baja que jamás hayamos tenido en estos últimos 20, 30 años. Pero podría ser, ministro, eso una oportunidad, quiero decir, y con eso preguntarle, si es que ya consideran que es el momento, ya lo pensaban, por cierto, desde hace un año cuando intentó el gobierno hacerlo, pero luego privilegió la paz o privilegió la estabilidad política, pero ¿cuándo lo podrían hacer? Porque con esta drástica caída en los precios a los que usted hace referencia, también hay una caída en los derivados y prácticamente el subsidio no lo están sintiendo, pero ya sabemos cuánto nos ha costado mantenerlo. Correcto, este es el momento histórico, no hay otro momento. En este momento prácticamente el precio nos ha ayudado, el precio del petróleo en el mercado internacional ha ayudado para que nosotros tengamos prácticamente el subsidio resuelto. Ahora es cuestión simplemente de tomar la decisión, está listo, los modelos económicos muestran con claridad cómo este momento precisamente no habría absolutamente ningún sacrificio para el consumidor. Ningún sacrificio. Simplemente se introducen precios liberados, precios de mercados y arranca la economía dentro de un nuevo esquema de comercialización de combustibles a precios de mercado. Y entonces, con estos precios tan bajos, precisamente pues, no hay que hacer ningún tipo de ajuste en los precios, quiero decir, hacia arriba como eran los escenarios del año pasado. Eran escenarios de precios todavía altos, en relación con lo que tenemos en este momento. Entonces, confirmo a usted, en efecto, estamos listos. Creo que esa es la segunda etapa del gobierno nacional. Viene con todo el proceso de sincerar los precios en el mercado de los combustibles. Pero cuando usted me dice, ministro, ya solo falta tomar la decisión, la decisión la tienen que tomar ustedes, el gobierno, no hace falta ir a asamblea. Ahora, ¿están decidiendo qué? ¿Si van a eliminarlo o si van a focalizarlo? ¿Ya tienen un plan de cómo van a focalizar, por ejemplo, diésel y gas y eliminar las gasolinas o qué es lo que tienen planeado?
En efecto, repito, este es el momento y hay que tomar esa decisión. Está lista. Lo que pasa es que la prioridad era sanitaria y sigue siendo la salud la prioridad, pero también viene la segunda fase, que es la reactivación. Y dentro de la reactivación viene este proceso de eliminación de los subsidios. Por supuesto, hay dentro de una metodología, un modelo de bandas de precios. Dentro de ese modelo puede fluctuar el precio si es que sube o si es que baja, y cuando sube por encima de esa banda, automáticamente entran a funcionar las subvenciones, la focalización propiamente dicho, qué sector necesita la ayuda estatal, qué sector no necesita la ayuda estatal. Es decir, estamos preparados. ¿Eso sería entonces qué, en los próximos 1 o 2 meses? Sí, no, es inmediato, viene con el plan de reactivación, o sea, el modelo de fondo inicial humanitario es el que está funcionando en este momento en manos de la legislatura. El siguiente paso es el fondo de reactivación propiamente dicho, y ahí entra también todo este sinceramiento de la economía. La economía ya no soporta vivir este tipo de ficciones como las que hemos vivido en los últimos meses. ¿Y eso significa también, ministro, liberar la importación? Por supuesto, bueno, ninguno de esos segmentos, ni las exportaciones, ni las importaciones han cambiado. El sistema sigue manejándose de esa manera. Ahora, usted señalaba con propiedad el tema de la refinería. La refinería de Esmeraldas lamentablemente sufrió un fallo, un daño muy significativo. En este momento tenemos ya a los consultores internacionales que hicieron los diseños originales de esta unidad FCC, que es donde precisamente se rompe las cadenas de hidrocarburos largas y se las convierte en pequeñas, que son la producción de gasolinas, principalmente naftas de alto octanaje, no jet fuel y esas cosas, y gas licuado de petróleo. Esto ya sabemos lo que pasó. Entonces ahora vienen los repuestos. Lamentablemente no están dispuestos en un stand, no están listos para ser comprados, tienen que ser diseñados. Esto va a tomar un tiempo. Tenemos ya la estimación de costos, está aproximadamente en el orden de los $2 millones, pero aquí quiero señalar algo muy importante. Usted tocó el tema de seguros. Todas estas instalaciones industriales de Petroecuador están totalmente cubiertas, tienen sus respectivos seguros y estos han participado inmediatamente. Por ejemplo, en la rotura del sistema de oleoductos, son 3. Pero tengo una buena noticia que compartir con la ciudadanía y con su distinguida audiencia. La buena noticia es que ya está listo el poliducto Shushufindi-Quito. Ya está en este momento en las pruebas. Son pruebas muy importantes para ver que el tramo de variante que se realizó es más o menos de 1.7 kilómetros. Entonces tiene que entrar en pruebas de toda la naturaleza, a fin de garantizar que el sistema quedó. Las soldaduras de los tubos que formaron parte de esta variante, todas estas están funcionando, no hay absolutamente escapes, todo esto entra a funcionar. Eso, ministro, si me permite, para ponerlo en contexto, a propósito del oleoducto, y luego estuvo la ruptura de los 2 oleoductos, pero cuestión de tiempo quiero preguntarle, porque vimos recientemente también el informe de Contraloría sobre la refinería de Esmeraldas, y ese es un tema que preocupa, que se gastaron 2.500 millones, que la repotenciación ahora resulta que no sirve. De hecho, no les cuadran ni siquiera 250 millones, que lo miran como poca cosa, pero estamos hablando de 250 millones en cuentas que no les cuadran ni a Contraloría con el informe de Petroecuador, porque ahí hubo mucha corrupción. Pero encima necesitarían ahora 1.400 millones para que eso funcione. ¿De dónde, ministro, o qué van a hacer con la refinería? No, la refinería de Esmeraldas entra en otro proceso. Se va a hacer una licitación internacional con compañías previamente precalificadas, compañías que tienen que apostarle a una nueva unidad, un nuevo tren, una nueva configuración de procesos que se llama de alta conversión. Estos tomarían todos lo que se llama el fondo de barril, que son residuos y fuels, y los convertiría en productos de mayor valor como gasolinas y como jet fuel y otros productos como gas natural, gas licuado de petróleo. Esta es la forma como se va a abordar esto. Es decir, esta concesionaria que entra a administrar y operar la refinería tiene que correr con todos los gastos de ajuste
considere necesario para que funcione el sistema. Porque evidentemente todo lo que usted escribió y lo que la Contraloría ha puesto en sus informes es absolutamente correcto. Es decir, ese sistema de proyecciones, de reingenierías que se plantearon en el régimen anterior, simplemente no funcionó. Simplemente fue una estafa, simplemente fue un abuso de confianza, simplemente es un acto de corrupción que ya está en manos de la justicia y que hemos visto nosotros cómo la justicia ha podido funcionar en este caso. Sí, ahora, el problema es que en ese caso, ministro, funciona, los remueven de los cargos o están presos, pero lo importante es que no se recupera lo robado y lo que se necesita ahora es recursos. Ahora, con este escaso crudo que nos queda ya para exportar hoy y que está teniendo elevados costos de producción, le pregunto si en los contratos de prestación de servicios que estamos manejando, si no nos está dejando ningún saldo a favor del fisco, si el gobierno puede ahora en estado de excepción rescindir, modificar esos contratos, ¿tienen algo sobre eso planificado? Sí, me permite, termino con la primera parte. ¿Cómo no? El Estado sí importaba antes combustibles. Esto va a continuar. Y aún en el estado especial que está pasando en la refinería de Esmeraldas, este proceso va a continuar con la importación de combustibles. Tenemos que satisfacer el mercado interno. Ahora, con relación a todo el proceso de producción que fue interrumpido, evidentemente también afecta a la producción, afecta a los contratos, pero hay una cláusula muy importante. Dentro de los contratos hay una cláusula que se llama carry forward, es decir, todo lo que no se puede pagar, como efecto no se puede pagar con esos precios tan bajos, esto se acumula para pagarse en el futuro. Y esta acumulación se va pagando conforme los precios vayan mejorando. Yo, por supuesto, tengo esperanzas de que el mercado se va a reactivar, el mercado internacional, sí. Es decir, la economía, todos los países ya están pensando en reabrir las economías, porque imagínense lo que ha significado, y ustedes han sido los principales portadores de esas noticias. Qué terrible el encierro, es que está paralizado el mundo. Y ese es ya no hay dónde meter. Es parte del reto que tiene también como nuevo ministro de Energía e Hidrocarburos. Exacto, y el mundo entero ya está en los procesos, ya está diseñando la forma de reactivar sus propias economías. Y quiero hablar algo muy importante. Hay una relación muy estrecha entre el crecimiento económico y el crecimiento del consumo de petróleo. Estrechísimo. Entonces, empieza a crecer la economía, empieza a crecer el consumo de petróleo. Mi esperanza es que nosotros podamos terminar este año 2020 aproximadamente con $25 por barril. Las proyecciones con el ministro René Ortiz acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. Buenos días. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas que significan el 40% de la mano de obra del país, dicen estar al borde de la quiebra porque sus actividades están paralizadas. Cintia Vera tiene una agencia de viajes, pero actualmente sus instalaciones están cerradas, pues debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, no recibe ni un solo dólar que le permita seguir sosteniendo a todos sus empleados. 20 personas que viven del trabajo que se hace a diario. Nuestro flujo de caja no es suficiente para mantenerse durante el mes de abril. Para el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Pymes, la situación es crítica. Estos emprendimientos que no han podido generar flujo durante esta cuarentena prácticamente están ya al borde de la quiebra. En Ecuador, las pymes representan el 40% de la mano de obra y para tratar de mitigar esta crisis económica, la CFN y el BIES habilitaron $50 millones para préstamos que inyecten liquidez a las pequeñas y medianas empresas del país. Esta línea de crédito otorga financiamiento desde $25,000 hasta $100,000 con una tasa del 8.95% a un plazo de 18 meses, como lo indica el presidente de la CFN. Quien obtenga el crédito debe comprometerse en una condición para mantener las plazas de empleo. Más o menos esperamos sostener cerca de 25,000 plazas de empleo con esta operación que
podría abarcar cerca de 500 operaciones, es decir, 500 pymes. El gerente general del BIES dice que ese dinero puede ser utilizado ahora o después de la crisis sanitaria. Sus compras con sus proveedores, llamar nuevamente a los empleados y de esa manera generar su actividad económica diaria, semanal. El proceso de calificación es digital, ya sea en la página web de la CFN o BIES. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su sintonía. Ya viene Televistazo y la comunidad.